Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Como les comentaba, vamos a revisar lo que hicimos en la clase pasada. Debería tenerlo por acá. A ver, vamos a ver. Por acá debería tenerlo. Clase 13, no, esa fue otra clase. Vamos a ver por acá. Ayer. Clase 11, ¿cierto? Sí, justamente esta es la clase 11, la clase del jueves 9 del 9. Ya. Entonces estuvimos revisando algunas de las reglas de álgebra de Boole, como por ejemplo que A más A negado es igual a 1, ¿cierto? De hecho, saben que vamos a verlas todas porque acá están enumeradas todas. Por acá abajo, estoy trabajando con algunos problemas. A más 0 es A, ¿cierto? A más 1 es 1, A por 0 es 0, A por 1 es A más A va a ser A, así como también A por A, ¿cierto? Y el A más A negado es 1, esta la verdad que la usamos bastante. Después tenemos también que A por A negado es 0, A dos veces negado es A más AB va a ser A. Lógicamente aquí lo que hacíamos era factorizar y nos quedaba que en definitiva dependía exclusivamente de A. También lo usamos bastante eso. Y esta que comprobamos nosotros, esta regla, que dice que A, o en realidad una variable, más ella misma negada por B, va a ser igual a A más B. Esto también se puede aplicar de la siguiente manera, donde nosotros tenemos, por ejemplo, que A negado, que el complemento de A obviamente, más A sin negar, por B va a ser igual a A negado más B. Vale decir, lo que está acá va a quedar ahí. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Por eso los marqué. Y la última sería directamente una multiplicación de estos dos términos, así. Nos queda entonces A por A, que va a ser A. ¿Profe? Y dime. No está compartiendo, por si Oh, acaso. ese es un excelente dato muy importante. Muchas gracias. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. La pantalla 2. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué estábamos viendo y qué le estaba comentando? Bueno, estaba revisando acá las reglas. Las que le decía que A más 0 es A más 1 es 1, A por 0 es 0, A por 1 es A más A es A, tal como el A por A. Teníamos también que A más A negado es igual a 1. Eso lo que nos dice en realidad es que si yo reemplazo, por ejemplo, y digo que el A vale 0, me va a dar 1, y si digo que el A vale 1, me va a dar 1 también, ¿cierto? Acá también esta expresión es muy útil. A por A negado es 0, y también la doble negación de A va a ser A. Lo que les comentaba por acá era que A más AB es A. Aquí podemos factorizar simplemente A más 1, o perdón, A por 1 más B, ¿cierto? Y eso va a ser justamente A. Y esta expresión es bastante útil también, pues la usamos bastante al momento de simplificar, donde tenemos que va a estar el A más A negado por B, y esto va a ser equivalente o en realidad igual a A más B. También se puede aplicar de esta forma. El A negado más A sin negar por B va a ser igual al A negado más B. Siempre quedan estos dos, como pueden ver. Ahí tiene que darse simplemente que esté negado esto. Podría ser una expresión completa, súper grande, que aparece en un lado más ella misma negada, ¿cierto? Por cualquier cosa. Y también se puede aplicar. Por eso que es práctico. Recuerden que cada una de estas variables podría ser una expresión muchísimo más grande. Y por último, acá había que desarrollar simplemente multiplicando A por A por C, ¿cierto? Acá A por B y B por C. En definitiva, nos quedaría un A más BC. Lo que hicimos además fue comprobar algunas de ellas. Vimos los teoremas de De Morgan, que les decía yo que en realidad lo podríamos representar como que yo tengo una operación que puede ser de suma multiplicación que esté negada, y eso se podría expresar equivalentemente como cambiar la operación, en este caso de suma a multiplicación y acá de multiplicación a suma, y negar los términos. Ustedes pueden ver que se aplica para 3, para 4, en realidad para n términos que tengamos. También es muy importante notar que A por B negado es diferente que A negado por B negado. Por ahí es un error común que a veces veo. Ustedes pueden comprobar que si aplicamos De Morgan acá, nos queda que ese A por B negado vendría a ser A negado más B negado, totalmente diferente a esto, ¿cierto? No tendría mucho sentido si lo aplicáramos como si fueran exactamente iguales. Y resolvimos algunos problemas. De hecho, resolvimos, me parece que 4 problemas.
Y le decía yo también que simplificar corresponde a disminuir la cantidad de términos y a disminuir la cantidad de literales de los términos. Aquí aplicamos, por ejemplo, factorizamos, ¿cierto? Por x, todo lo que está en verde. Después nos queda 1 más algo, va a ser directamente 1. Aquí también hicimos lo mismo, pero con lo que contenía el x negado y, donde nos quedó entonces el z más 1, nuevamente 1 más z, 1. Llegamos a esta expresión. Y aquí utilizamos la regla 11, si no me equivoco. 11, ¿cierto? Sí, 11. Y vemos que me va a quedar x más y más wz, que es lo que tenemos acá. Luego, en esta expresión, en esta función, lo que hicimos fue multiplicar todo, nos iban quedando algunos productos, por ejemplo, de c por c negado, que se eliminan, d por d, que era d, después factorizamos por d, o sea, en realidad siempre nos resulta muy útil trabajar con los términos más pequeños, porque tienden a permitirnos simplificar directamente. Nosotros ahora ya sabemos que en realidad, como puedo factorizar por d, podría dejar acá el AB más el C negado, ¿cierto? Más 1. Y ahí obviamente eso va a ser igual a 1. Más adelante nosotros cuando queramos simplificar vemos que hay un D y borramos todos los términos donde aparezca simplemente. No tenemos para qué hacer el paso completo, por decirlo así. Y nos queda esto. Después aquí empezamos a operar nuevamente y vemos que desde el momento que me queda un D, ahí nuevamente puedo eliminar ese término, sin ningún problema, ¿sí? Porque en realidad lo que hacemos es factorizar. También si aparece, por ejemplo, acá el ABC negado, bueno, de hecho este era el que factorizamos, ¿cierto? ABC negado, con ese y con ese los juntamos y nos queda solamente el ABC negado. En definitiva, cada vez que se repite el ABC negado, podemos descartar estos términos, porque son redundantes. Y nos queda solamente así. Después acá estuvimos trabajando un poco, no aplicamos De Morgan directamente, lo aplicamos en este término, y después de eso logramos llegar a una expresión en la cual teníamos un b más b negado, que iba a quedar sumándose con todos los demás términos. Por tanto, nos iba a quedar un 1, y ese 1 iba a ser obviamente 1 más cualquier cosa, va a ser 1. Al negarlo nos queda 0. Como pueden ver, hay algunos casos en los cuales se puede resolver más rápido, así, otras veces no es tan ventajoso. Depende mucho de cómo apliquemos nosotros el álgebra de Boole. Eso es la única desventaja que podemos decir que tiene. Aquí teníamos, ¿cierto?, esta expresión, donde también podríamos haber negado directamente. Nosotros en particular fuimos desarrollando estos paréntesis. Simplificando, acá nos quedaba, por ejemplo, el A más B, es la regla 11, ¿cierto? Aquí aplicamos De Morgan, nos quedó AB. Al multiplicar, nos quedaba en definitiva que eso era B. Así que lo dejamos así. Y lo que está en azul, lo único que hicimos fue eliminar ese término, porque en realidad se podría haber factorizado por cualquiera de los dos, y se iba a ir. Era totalmente redundante. Y por último multiplicamos AB por A negado más B negado, que sería lo que está acá. Eso naturalmente nos da 0, como comprobamos aquí a la derecha. Nos queda, ¿cierto?, el A por A negado B más el A por B, B negado, los cuales ambos son 0, así que 0 más 0 es 0. Y todo esto que queda multiplicando a ese término, que no tenemos ni siquiera para qué operar, va a ser 0. Así que me va a quedar 0 negado, lo cual sería directamente 1. Hoy día, ¿qué vamos a trabajar? Directamente representación de funciones lógicas, tabla de verdad y circuitos lógicos. Así que vamos a proceder a realizarlo. Esto por acá. ¿Dudas? Cualquier duda o comentario que tengan en estos momentos, aprovechen ahora. Antes que comencemos, digo. Estamos en la clase 12 y viernes 10. ¿Ninguna duda? Bueno. Recuerden que este apunte que revisamos está publicado. Totalmente publicado en el aula. Vamos para que cargue. Supone que se va a actualizar el whiteboard. Parece que no se ha actualizado. Espero que se haga más rápido. Así que se actualiza. Bueno. Clase 12. Ahí. Ahí. Apareció 2 veces los puntos. Sería viernes 10 del 9 de 2021. Ya. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de funciones lógicas? En definitiva,
nos referimos a funciones que solamente pueden ser evaluadas a 1 o a 0. Solamente pueden tomar esos valores. Funciones lógicas, las vamos a partir definiendo. También se le llama muchas veces booleanas. Vamos a ponerle o booleanas también. Son funciones que solamente pueden evaluarse a 1 o a 0. Son funciones que solo pueden evaluarse a 1 o a 0. Eso quiere decir que en realidad pueden tomar solo esos valores, ¿cierto? O a 0. Además, estas funciones están conformadas por variables que son booleanas, lógicamente, ¿cierto? Estas funciones están formadas por variables lógicas o booleanas. Que también solamente pueden tomar los valores 0 o 1. O booleanas. Que también solo toman los valores 0 o 1. Los valores 0 o 1. ¿Ya? Muy bien, vamos a ponerle aquí un pequeño, ¿cómo llamamos esto? ¿Subrayado? Vamos a subrayar un poquito acá, para que se destaque un poquito más. ¿Ya? ¿Cómo sería una función? Bueno, aquí vamos a poner algunos ejemplos. Ejemplos. F1 de A, B, C, por ejemplo, podría ser AB negado más C. Una función bien simple. Podríamos tener también una función F2. Podría ser X, Y, Z. Vamos a verle como W, Z. Creo que de hecho va primero el W, X, Z, ¿cierto? Solamente para mantener un orden. W, X y Z. Y aquí, obviamente, podríamos tener diferentes expresiones. A más X y Z más W y, vamos a poner W negado también. Esa podría ser una función totalmente válida. También podría aparecer como producto, ¿cierto? Vamos a poner aquí una función A, B, C, D. Y esta va a ser A, B, C negado, D, más A, B, C, D, negado, negado. Totalmente válida. Vamos a poner algo más interesante así. Ahí. Vamos a poner el B, vamos a poner el C negado, D negado. Yo creo que se entiende la idea, ¿cierto? En definitiva, ¿qué podemos hacer también? Esta función pueden evaluarse, como les decía, por ejemplo así. Evalúe F1 en 0, 0, 0 y también en el 1, 0, 1. ¿Ya? Vamos a evaluarla en esos diferentes valores. De hecho, vamos a ponerle 0. Ahí. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente, tal como en el caso de las funciones que nosotros conocemos definidas los reales, donde tenemos, por ejemplo, una f de x, y, y yo lo que hago es simplemente donde hay una x, reemplazo por el valor que estoy evaluando, ¿cierto? Exactamente lo mismo vamos a hacer acá. Así que lo ejecutamos. Solución. Tenemos, por ejemplo, nuestro f1 de 0, 0, 0 va a ser igual a reemplazar donde está el a, un 0, ¿cierto? Aquí sería el a, ese sería el b, ese sería el c. Me va a quedar 0 por 0 negado, que sería lo que el b que está ahí, ¿cierto? Más el 0. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser 0 por 1 más 0, lo cual va a ser 0 más 0 igual a 0, naturalmente. Podemos evaluar, ¿cierto? En la otra combinación, que sería f1, 0, perdón, 1, 0, 0, ahí sí. F de 1, 1,
f de 1,0,0, ahí sí. Así que, ¿cómo nos queda? Como pueden ver ustedes, nos quedaría entonces, en vez de donde está el A, nos quedaría 1, nos quedaría el 0 negado, más el 0, ¿cierto? ¿Y qué sería esto? 1 por 1, más 0, sería 1 más 0, lo cual ya sabemos que 1 más cualquier cosa es directamente 1. Y así ustedes podrían evaluar todas las demás combinaciones, ¿sí? Donde se agrupan los datos correspondientes a todas las combinaciones que son evaluadas para una función determinada. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Cuando yo veo todas las combinaciones y qué sucede con la función. De la lógica proposicional. La tabla de verdad, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Tabla de verdad. Una tabla de verdad viene a justamente a entregarnos esa información. Es obviamente una tabla que contiene todos los valores que toma la función para las diferentes combinaciones de entrada posibles. Es una tabla que contiene los valores, en realidad, los valores que toma la función para todas las combinaciones posibles de entrada. La función para todos los valores posibles de entrada. Fíjense que estoy usando la palabra entrada, ¿cierto? No es coincidencia. Posibles. Así que, en realidad, si vemos un ejemplo, vamos a tomar una de las funciones que creamos recién. Ejemplo. Vamos a tener acá, representa la tabla de verdad de la función f1. Y justamente la que creamos hace un momento. Represente la tabla de verdad de la función f1. Función f1. f1 de a, b, c. ¿Cierto? ¿Cómo era la función? Así. De hecho, la tengo arriba. ¿Para qué la voy a escribir de nuevo si está ahí? Está lista para ser ocupada. Vamos a copiar simplemente. Copiamos y pegamos. Ahí. Y aquí uno podría preguntarse a qué me refiero yo con entrada, ¿cierto? En realidad lo que hacemos es verlo desde el punto de vista de los sistemas. O sea, yo asumo que tengo un sistema, en este caso, que sería la función, por decirlo de alguna manera, al cual están llegando aquí tres valores de entrada. Uno va a ser A, B y C. Y esta función nos estaría entregando justamente una salida, que sería un valor, va a ser 0, 1. Entonces, en base a eso, nosotros podemos ver que si yo le introduzco tres ceros, o sea, un 0 acá y 0 acá, la función me entrega un 0 a la salida. Si yo pongo en la entrada un 1, un 0 y un 0, la función me entrega un 1 a la salida. ¿Sí? Por eso es que podemos asumirlo como si fuera un sistema. ¿Cuántas combinaciones diferentes de entradas tenemos? Quiero que me escriban en el chat. ¿Cuántas combinaciones posibles de entrada? O sea, datos que le podemos pasar a la función. ¿Cuántas creen ustedes? No sé. Ah, muy bien, Francisco. Efectivamente 8. ¿Por qué yo sé que son 8? Porque vamos a tener 2 elevado a n, donde n es el número de entradas, cierta combinación, efectivamente. 2 elevado a 3 en este caso. Eso es muy importante. Vamos a ponerlo acá. Tenemos vamos a escribir bien, ¿sí? Tenemos n igual 2 elevado a 3 combinaciones posibles. Combinaciones de entrada. De entrada. ¿Ya? Aquí vamos a dejar expresado esto como n igual a 2 elevado al n, donde el n es simplemente número de entradas.
sea, si tenemos 4 entradas, vamos a tener obviamente 16 combinaciones posibles. Y empezamos a ver cómo se empieza a utilizar el binario, ¿cierto? Así que vamos a crear una tabla. Voy a crear una tabla con, en realidad, las 8 filas, más obviamente algunos títulos para que así nos quede ordenada la tabla, ¿verdad? Esto debería ser nada más que un recordatorio, ¿cierto? Cuando uno piensa que, ¿para qué ocuparé estas cosas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me pasé un poquito, sí. Vamos a poner una por acá. Ahí. Y en verdad se ocupa. Se ocupa. Para representar todas las combinaciones posibles que tenemos. Creo que puso 9 más, así que deberíamos estar bien. Debería tener 9 filas. Los títulos y 8 filas más hacia abajo. Ahí. Ahí. Y ahí. Vamos a separar nomás. Vamos a borrar esta línea, que me queda un poco más larga. Y vamos a empezar a rellenar. Aprovechemos que tenemos cuadros, así que voy a solamente separar lo que son las entradas. Recuerden, el A, B y C son los que estoy asumiendo como entradas. Y la función para mí es una salida, ¿cierto? Si lo veo desde el punto de vista de los sistemas. O lo veo como un sistema. Ahí. Así que tendríamos. Creo que puse una de más, ¿cierto? Vamos a poner ahí. Y vamos a reparar. Vamos a reparar acá, borrando eso. Ahí lo borramos. Ya. Tenemos así el A, el B y el C. A, B y C, que pueden tomar los siguientes valores. Pueden ser 0, 0, 0, puede ser 0, 0, 1, ¿cierto? 0, 1, 0, puede ser también 0, 1, 1, puede ser 1, 0, 0, puede ser 1, 0, 1, 1, 1, 0 o 1, 1, 1. Claramente pueden ver que estaba contando en binario. Además también existe la siguiente regla, miren, fíjense acá. Nos queda 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, después nos queda acá 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Acá nos quedan 4 ceros, 4 unos. Obviamente, si hubiera otra columna hacia la izquierda, serían de 8 en 8. Y así, obviamente, en potencia de 2 siempre. Luego, ¿qué hacemos acá? Empezamos a rellenar. Ya tenemos dos datos. Tenemos el siguiente dato. Tenemos el dato para el 0, 0, 0, que estaría acá. Vimos que nos da 0. Así que lo ponemos. 0. También vimos el caso del 1, 0, 0, que sería el cuadro, si lo vemos en binario. Así que ese nos daba 1. Quiero que ustedes me comenten. ¿Cuántos unos más hay por acá? ¿Cuántos unos creen ustedes que hay? Fíjense bien la función. ¿Cuántos unos creen ustedes que hay? ¿Faltan unos? ¿O estarían todos los unos que tenemos para la función? Voy a aparecer nuevamente. Ahí sí. En realidad, lo que podrían hacer sería directamente empezar a evaluar. O sea, yo evalúo para el 001, evalúo para el 010, y en realidad para todas. O sea, se puede, no son tantas en este caso. Pero se imaginan que fueran 16, que fueran 32 combinaciones, que no sería lo más práctico, ¿cierto? Yo les voy a mostrar ahora una manera un tanto más rápida. Al principio puede parecer medio extraña, pero créanme que es más rápida en definitiva. Se basa en lo siguiente. Yo tomo esta función y lo vamos a analizar así, miren. De hecho, ¿saben qué? La voy a copiar de nuevo. Quiero que pongan mucha atención. No es algo difícil, pero al principio, como les digo, como que puede parecer medio extraño. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es buscar directamente las combinaciones que hacen 1 a cada término, porque yo sé que si, por ejemplo, esto es 1, como conjunto, ¿cierto? Todo es 1. También sé que si este término de acá es 1, obviamente todo sería 1, porque 1 más cualquier cosa va a ser 1. Por tanto, podemos analizar por separado y decir, veamos el más simple. ¿Cuándo se hace 1 este término? Más simple, ¿cierto? ¿Cuándo se hace 1? Lógicamente, cuando el C vale 1. Si C vale 1, da lo mismo lo que pase con las demás entradas. Inmediatamente esto va a ser 1, ¿cierto? Y todo va a ser 1. Así que yo podría decir entonces que voy a tener varias combinaciones. O sea, voy a tener cuando, por ejemplo, el 001, esa combinación me va a dar un 1, ¿cierto? Que sería esta de acá.
También voy a tener esa de ahí. ¿Sí? Voy a tener el 0, 1, 1. ¿Sí? Esa combinación también tiene, basta que tenga el c igual a 1 para que inmediatamente me dé 1, la función completa, ¿cierto? Tenemos también otra acá y otra acá. Vale decir, el 1, 0, 1 y también acá el 1, 1, 1. ¿Sí? Todo esto que yo dibujé acá, todo esto que listé, son combinaciones de entrada, que yo pongo ahí obviamente, para las cuales la función directamente me va a dar 1. ¿Cómo lo sé? Porque obviamente él es el que da 1. ¿Sí? Eso es lo que se requiere. ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Tengo pocas preguntas acá. Vamos a poner más preguntas después. ¿Se entiende? Porque yo digo que en realidad todas esas combinaciones son las combinaciones de entradas para las cuales la función completa se hace 1, debido a que él se hace 1. Basta que solamente el c sea 1 para que eso se cumpla. Ah, muy bien, muy bien. Si se entiende, muy bien. Ahora, lo mismo para este término. ¿Cuándo se hace 1 ese término? Porque yo sé que si ese término se hace 1, toda la función va a ser 1. Claramente, ¿qué tiene que cumplirse? Tiene que cumplirse que el A sea 1 y que el B sea 0. Si se cumple eso, estamos listos. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas combinaciones de entrada, de las que tenemos acá, cumplen esto? Que el A sea 1 y que el B sea 0. Repito, ¿para cuántas combinaciones de entrada, de las que tenemos ahí, se da que el A vale 1 y el B vale 0? O sea, yo puedo buscarla, ¿cierto? Me pongo a mirar acá y voy a ver que hay solo dos, ¿cierto? Esas son las dos combinaciones para las cuales se cumple eso. Y son, por tanto, las combinaciones que hacen 1 a este término. Y como ese término es 1, toda la función es 1. Así que, si se dan cuenta, miren, este da lo mismo, ¿cierto? Y ahora tenemos todas las combinaciones para las cuales ese término se hace 1, que está listada justamente abajo, y todas las combinaciones para las cuales ese término se hace 1, que son las que están acá. Y quizá alguno de ustedes, ¿cierto?, se estará preguntando, ¿por qué leí estos colores, ¿cierto? O sea, puede ser coincidencia, ¿cierto? Pero podría ser que no. En realidad lo que yo estoy haciendo es definiendo cómo podemos nosotros sacar todas las combinaciones que tenemos disponibles. Cuando yo tengo solamente una variable, vemos que en realidad me basta que el C sea 1, ¿cierto? Y yo voy a tener libre las otras dos variables. El A y el B pueden tomar cualquier valor. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, de cierta forma, hacer correr esas variables. O sea, ¿a qué me refiero con hacerlas correr, entre comillas? Me refiero a que si yo digo que el A y el B pueden ser cualquier cosa, entonces yo pongo todas las combinaciones posibles del A y el B. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y ahí tengo inmediatamente todas las combinaciones que hacen 1 ese término. Algo parecido dice acá, quizás más simple. Yo dije, me basta que el A valga 1 y que el B valga 0 para que inmediatamente este término sea 1. ¿Cuántas posibilidades tenemos? En realidad tenemos solamente dos, porque en realidad el que queda libre es el C. O sea, el C podría valer 0 o podría valer 1. Eso es lo que estoy listando acá y por eso que lo diferencio de cierta forma. Claramente ustedes pueden notar que de hecho hay una combinación que coincide, ¿cierto? Hay una combinación que hace 1 a ambos. Y si alguien es muy observador o observadora, notará que justo una combinación que yo he escrito y la eliminé. Por algún motivo. ¿Se acuerdan que yo como que escribí 101 y después la cambié y la puse 100? En realidad era porque no quería que se hicieran uno los términos, ¿no? Solamente por eso. En ese ejemplo, en realidad. Así que como pueden ver, esta se repite, ¿cierto? Así que en realidad tendríamos cuántas combinaciones para las cuales la función es 1. Tendríamos estas 2, 3, 4 y 5. 5 combinaciones para las cuales la función se hace 1. Sería el 001, acá va a estar. De hecho, ¿saben cómo? Vamos a dejarlo así nomás. 001. Vamos a tener también el 011 que está acá. Perdón, se me borró ese. Vamos a tener luego el 1111. También está esta, ¿cierto? Que la tenemos ahí. El 101. Y por último, el 100, que sería el 4. Ya está considerada, la había puesto acá, porque es la que habíamos evaluado arriba, ¿cierto? Y les pregunto ahora, ¿qué pasará con estas dos combinaciones? Bueno, voy a borrar las que están acá desmarcadas. ¿Qué le sucede a ellas? El 010 y al 110. ¿Qué son? Algo deben ser, ¿cierto?
en realidad van a ser 0. Como pueden ver, lo que nosotros acabamos de hacer es sacar exclusivamente aquellas que son 1. ¿Y saben qué? Voy a dejarlo todo en negro esto, y las otras que son 0 las voy a dejar en azul. ¿Por qué sí? En realidad porque para que se vean diferentes. Teníamos 5 combinaciones. Y esto que acabamos de aplicar, lo podemos aplicar con cualquier función. Y créanme que cuando uno ya lo domina es más rápido. Al principio puede ser medio extraño. La otra opción sería evaluarlas todas. Pero obviamente si son demasiadas combinaciones no es lo más práctico. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Es simplemente fijarnos en cada término de la suma que tenemos e ir viendo cuándo se hace uno. Nosotros dijimos que en realidad se hace uno, el caso de A, B negado, cuando el A vale 1 y el B vale 0. Eso es todo lo que nos basta. Como tenemos libre una variable, que es C, esa variable puede ser lo que quiera. Cualquier cosa. Puede ser 0, puede ser 1. Por eso es que en realidad ustedes podrían incluso ya empezar a notar que si me queda una variable libre, me surgen dos combinaciones. ¿Por qué? Porque es 2 elevado a 1. Dos combinaciones. Si me quedan dos variables libres, como era el caso de acá, ¿cierto? Para C, tenemos ¿cuántas combinaciones? 2 elevado a 2, me quedan 4 combinaciones posibles que me van a hacer a mí mi término. Quizás muy, muy raro. Y si es que yo, por ejemplo, supongamos que tuviéramos un término así, esto solamente a modo de ejemplo, A, B, negado C. ¿Cuántas variables quedan libres? Pueden ver ustedes que en realidad, para que sea 1 este término, se requiere que el A sea 1, el B sea 0 y el C sea 1. Y no queda ninguno libre. O sea, las combinaciones que hacen 1 al término serían 2 elevado a 0. Justamente una. ¿Ya? Este es solamente como un ejemplo. Ya nosotros vamos a ir resolviendo más problemas para que así vaya quedando más claro. Pero ya hemos completado nuestra tabla de verdad. Ahí está, la famosa tabla de verdad, que ustedes ya habían visto, me imagino, pero solamente que la vean con verdadero y falso y cosas así. Cualquier duda o comentario que tengan, por favor, en el momento. ¿Dudas? ¿Está todo claro? Bueno, ya. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Miren, vamos ahora a definir algunas cosas más, porque ustedes pueden notar que hay algunas funciones con esta estructura, que son como una suma de productos. Hay también otras funciones que tienen otra estructura, como producto de sumas, y también unas alternativas para poder describir las funciones de una manera más acotada, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a tener alguna forma de representación. Formas de representación de las funciones. De las funciones lógicas. La primera va a ser SOP. ¿Qué es un SOP? Es una suma de productos. También en inglés como sum of products. Una suma de productos. Acá. Vamos a dejar esto así. Y ahí nos queda. Primera, suma de productos. De hecho, ¿saben qué? Lo vamos a poner en negro esto. Y nos va a quedar así. Y esto lo vamos a poner en azul. Suma de productos. Ahí. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, usemos la función que tenemos acá. Es totalmente válida. Ejemplo. Sería, por ejemplo, nuestra F1. Hemos reciclado bastante la F1. Ahora la escribí. ¿Ya? Esa es una suma de productos. También tenemos otra, miren la que voy a escribir acá. Voy a poner una F4 para no repetir, porque en realidad tenía alguna definida arriba. Miren esto. Oh, le puse una de más. Vamos a poner ahora sí. Ahí. Para que no falle. ¿Sí? Les pregunto a ustedes. Para F4,
¿Cuántas combinaciones hacen uno la función? O en realidad, ¿cuántos uno tiene la tabla en esta columna? Para el caso de F4. ¿Cuántas serían? ¿Ya? Recuerden que les estaba comentando que podemos evaluar directamente, ¿cierto?, cada término y en base a eso saber para cuáles se hace uno la función. Vemos que en realidad, como cada término de nuestra función contiene las tres variables, van a ser justamente una combinación, va a ser uno a cada uno. Este término, por ejemplo, este término, se va a hacer 1 para la combinación 1, 0, 1. Este término que está acá se va a hacer 1 para la combinación 0, 0, 0. ¿Y ese término para cuál? Para 0, 1, 1. Por tanto, estas serían las únicas tres combinaciones de entrada para las cuales la función daría 1. Y de todas las demás, daría 0. ¿Ven que es práctico? O sea, nos sirve. Nos sirve para rápidamente saber qué pasa con la función, sin tener que andar evaluando todas. Imaginen que anduviera evaluando, sí, para cada caso. La verdad es que no es práctico. Y además hay algo que decir de esta función. Tenemos algo más que decir. Esta función, que está como SOP, esta función está representada, o esta función en realidad es canónica. Está representada en su forma canónica. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a verlo en un momento. En realidad es mucho más simple que lo que el nombre puede hacer parecer. En su forma canónica. Forma canónica. ¿Qué es una forma canónica? Simplemente esto. Una función está en forma canónica si es que cada uno de sus términos contiene todas las variables. Así de simple. Está en forma canónica si cada término de ella contiene todas las variables. Así podemos ver que en realidad ella no está en forma canónica, porque por ejemplo a ese término le falta el A y el B, y a este le falta un C, aunque aparezca C negado, por ejemplo. Lo importante es que tiene que tener todas las variables. Si cada término contiene todas las variables. Todas las variables. Esto lo vamos a dejar destacado. Oh, me excedí un poco. Ahí sí. Ahí queda bien. Entonces, vamos ahora a ver otra forma de representación, que sería la suma de productos. O perdón, sí, la suma de productos, no. Producto de sumas, ahí sí. SOP, POS en realidad. Sería producto de sumas. Producto de sumas. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Sería simplemente así. Ejemplo. Vamos a poner una F5. A, B, C. Y aquí tendríamos entonces algo así. Totalmente en este caso, un producto de sumas. Y también podríamos tener otra función que estuviera en forma canónica. O sea, no habría ningún inconveniente en que esté o no en forma canónica. Vamos a poner una que tenga 4 variables. Está bueno solamente de 3 variables. Podríamos tener algo así. Y ahí, ¿cierto? Puedes notar que en realidad si tiene muchas combinaciones para las cuales hace uno, en forma canónica, la verdad es que es gigante la expresión. Podría hacerlo, sin ningún problema. ¿Ya? Vamos a dejar hasta ahí. Sería canónica. También es canónica.
canónica. Simplemente porque cada término, fíjense que ahora estamos tomando así los términos, contiene las 4 variables. Lo cual aquí no se da. Porque tiene, ahí le falta 1, aquí le faltan 2. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos estado revisando? Vamos a mandar la pregunta. Muy bien. Porque ahora vamos a ver un ejemplo interesante donde vamos a presentar las últimas 4, en realidad las últimas 2 representaciones que podríamos tener, que es la sumatoria de min terms y la productoria de max terms. Vamos a ver qué es eso. Ejemplo, un ejemplo interesante. Ejemplo. Miren lo que voy a hacer. Voy a tomar la misma función de arriba, la F1 que la hemos utilizado bastante, y vamos a representar su tabla de verdad, que ya la tenemos de hecho. Voy a ver si incluso si la puedo reutilizar. Porque las otras representaciones, o formas de representación, la verdad es que surgen de estas 2 formas que hemos visto. Entonces, por eso nos resulta bastante útil tener una tabla para poder expresar todo esto. Mucha atención. Copiamos y pegamos. Aquí está su tabla de verdad. Esta la obtuvimos arriba, así que en realidad no es nada nuevo. Ahí. Ahí. Vamos a bajarlo un poquito. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle nombres a las combinaciones. ¿Cómo así? Fíjense bien. Yo voy a, por ejemplo, a decir lo siguiente. Si tengo una combinación que voy a poner acá, miren. Cuando me refiero a una combinación, hablo de un término. Voy a escribir un término que se va a evaluar a 1 si es que yo evalúo en este caso, o perdón, que va a dar 1 si es que yo evalúo en A igual 0, en B igual 0 y en C igual 0. ¿Qué sería eso? Sería algo así, miren. A negado B, negado C negado. Ese término que está ahí, si es que yo lo evalúo en esta combinación, me da 1. ¿Ya? Estoy escribiéndolo simplemente, ya aún no hemos visto para qué lo vamos a ocupar. Vamos a acercarnos un poquito más, ¿sí? Ahora, voy a poner otro término, A, B, C. En este caso voy a poner A negado, B negado, C. Ese término, si yo lo evalúo justamente en el 001, me daría 1. Lo mismo hago con todos, miren. Sigo así, A negado, B, C negado. Si tengo ese término y lo evalúo en la combinación 0, 1, 0, me da 1, ¿cierto? Cuando hablo de evaluar es simplemente tomar esa combinación y reemplazarla, ¿cierto? El A le doy valor 0, el B le doy valor 1 y el C le doy valor 0. Eso naturalmente me queda así. 1. A eso me refiero. Entonces eso mismo lo hago con todas las combinaciones. Claramente al final, ¿a qué voy a llegar? Voy a llegar a esto. Porque quizá ya ustedes notan que en realidad me basta poner un 0 si es que aparece, perdón, me basta poner la variable negada si es que aparece un 0. ¿Sí? Eso es lo que hago. Acá pongo entonces A negado B, C. Acá pongo el A, B negado, C negado. Ahí pongo el A, B negado, C. Y aquí el último que voy a poner va a ser A, B, C negado. Entonces, ¿qué serían estos términos? Son simplemente aquellos términos que al momento de evaluarlos en la combinación que tienen a la derecha, dan 1. Eso es todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué me sirve esto? Se podrán preguntar. Me sirve para lo siguiente. Porque yo puedo representar una función canónica de tipo SOP solamente tomando en cuenta lo siguiente. Si es que yo tomo los términos que se hacen, o en realidad que se corresponden con unos de la función, vale decir, por ejemplo acá, si tomo este término, porque corresponde a un 1 de la función, si tomo también, ¿cuál más? Este de acá, porque corresponde a un 1 de la función, si tomo ese, por lo mismo porque corresponde a un 1 de la función, y ese también, porque corresponde a un 1 como les digo, y por último ese. Si yo los sumo, esos términos que acabo de destacar, voy a tener la función. Así de simple. Pero claro, en su forma canónica, lo cual de repente no es lo más eficiente. Voy a corregir esto acá. Déjenme ver si me deja borrarlo. Ah, sí me deja. ¿O me borra más cosas? No parece que me borra más cosas. Vamos a dejarlo ahí por mientras. Entonces,
como les decía, todos esos que están en amarillo, este de acá, vamos a marcarlo, S y S, serían justamente los que yo requiero sumar para así tener la función, en forma canónica, sí. Por tanto, yo podría decir que la función, en este caso como SOP, sería igual a esto. F de A, B, C, igual a la suma de ese término, A negado, B negado, C, más este término de acá, ¿cierto? El A negado, B, C, más ese término que sería el A, B negado, C negado, y más estos dos términos de acá, ¿cierto? Al final son 5, 1, así que son 5 términos que se van a estar sumando. A, B negado, C, y A, B, C. ¿Sí? ¿Qué serían ellos? Serían simplemente los términos para los cuales, al momento de evaluarlo de la combinación que tienen a la derecha, la función me da 1. Naturalmente, ustedes pueden notar que claramente yo sé que él se va a hacer 1 para esta combinación y por tanto se cumple la función ahí, ¿cierto? Todos los demás dan 0, lo pueden comprobar. Y así pasa con todos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Qué acabo de hacer? Que puede ser medio extraño a veces, pero... Oh, descargué la encuesta, no, la quiero relanzar. Se entiende que en realidad lo que yo acabo de hacer es simplemente poner los términos que cumplen el hecho de que al evaluar la combinación, da 1 la función. Y ellos mismos dan 1 también, obviamente, porque ellos son los que generan que la función de 1. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque ya tenemos entonces la expresión en SOP, ¿cierto? Canónica, un poco larga la expresión, pero nos sirve. Vamos a hacer algo parecido, pero lo vamos a hacer para el POS. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner acá unos términos, pero que no van a ser multiplicaciones. Porque estas son multiplicaciones, ¿cierto? Aquí vamos a poner sumas. Pero sumas que al momento de evaluarlas en la combinación me den 0. ¿Qué suma? Que contenga obviamente el A, el B y el C. Al evaluarla en 0, 0, 0, me va a dar precisamente 0. Claramente, A más B más C. Esa es la suma que si yo la evalúo en esta combinación, me da 0. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a verlo en un momento. Así que partimos con esa. Luego vamos a tener entonces, vamos a dejarlo así mejor, el A más B más C negado. ¿Ya? Esta es la suma que al momento de evaluarla en la combinación 0, 0, 1, me da precisamente 0. Por ahora, confíen en mí en el que requerimos eso. O necesitamos eso en realidad para hacer más. O mejor uso del lenguaje. Ahí. ¿Sí? Y seguimos. Obviamente vamos a llegar hasta el final, ¿cierto? Donde vamos a tener que la combinación, que al momento de evaluarla en 1, 1, 1, o perdón, el término que al evaluarlo en 1, 1, 1, nos dé 0, va a ser el A negado más B negado más C negado. Ustedes pueden notar que en realidad nos basta que si es que aparece un 1, neguemos la variable. Porque si hacemos eso, se va a cumplir. Así que aquí yo diría entonces, esta suma que sería A más B negado más C negado, yo sé que al evaluarla en 0, 1, 1, me da precisamente 0. Y así lo hacemos con todo. A negado más B más C. Después acá A negado más B más C negado. Y por último, ¿cierto? Porque ya escribimos la final, la última. Nos queda A negado más B negado más C. Y ahí tenemos justamente todas las sumas que al evaluarlas en la combinación que tienen asociada, me dan 0. ¿Se entiende cómo acabo de llenar esto? No el para qué. ¿Se entiende el cómo lo hice? Solamente estoy poniendo las sumas que al evaluarla de la combinación correspondiente dan 0. Nada más que eso. Pero para algo me debe servir, ¿cierto? No lo voy a escribir eso porque sí. Y naturalmente. Porque ahora, de forma muy similar a lo que tenemos con el caso de SOP, a mí me basta incluir lo siguiente, miren. Me basta incluir todas aquellas sumas que se corresponden con los ceros. Vamos a elegir un color un poquito más claro. Todas aquellas sumas que se corresponden con los ceros, que serían, por ejemplo, vamos a tomar esta. Vamos a poner violeta. Todas las sumas que se corresponden con los ceros, y con eso vamos a tener la función, que va a ser equivalente a la que nosotros ya obtuvimos. Fíjense acá. Esto que está acá
va a ser totalmente equivalente. O sea, yo podría representar este f, no le puse f1, ¿cierto? Le voy a poner f1 acá. f1. De a, b, c, que sería así. Y ponemos justamente estas sumas, las que se correspondían con los ceros. Y eso va a ser equivalente a la función. O sea, voy a tener, en definitiva, lo siguiente. La suma de a más b más c, acá, ¿cierto? Más, o en realidad por, esta suma de a más b negado más c, y la última suma que voy a tener es esta. A negado más b negado más c. ¿Sí? Y esa va a ser, esta expresión va a ser equivalente a la función. Ustedes podrían desarrollarla. Muy importante, no es necesario que sean iguales, importante que sean equivalentes. Y aquí viene un punto súper relevante. Cuando yo hablo de equivalencia entre dos funciones, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la tabla de verdad coincide. A que justamente si yo evalúo en las mismas combinaciones y me da los mismos 1 y me da los mismos 0, las funciones son equivalentes. A pesar que algebraicamente no los fueran, porque podría ser el caso. Esa es la segunda forma que nosotros podemos representar. Pos, ambas son canónicas, pero son pos y son sop, ¿cierto? Ambas son canónicas. Vale decir que cada término contiene todas las variables de nuestro sistema, por decirlo así. Ambas son canónicas, pero no es condición que se requiera, ¿ya? O sea, yo podría esto después simplificarlo. Lo importante es que tengo esa relación directa entre lo que está en la tabla y estas dos funciones, las funciones canónicas sop y pos, lo cual es una ventaja posteriormente. ¿Ya? Y ustedes también pueden notar que si esta fuera una tabla de verdad más grande, se imaginan que tuviera, por ejemplo, 12 unos, yo tendría tremenda cantidad de términos. Entonces, no es como tan eficiente, podríamos decir. Por lo mismo, existe algo llamado sumatoria de minterms, que es como una forma reducida de representar exactamente la misma información. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le vamos a dar nombre a estos términos, porque estos van a ser los llamados minterms. Pero le vamos a decir, por ejemplo, a él, tú vas a hacer, esto va a ser minterm, este va a ser el minterm 0, este va a ser el 1, este va a ser el 2, va a ser el 3 el que sigue, ¿cierto? Este va a ser el 4, va a ser el 5, ¿cierto? Hasta llegar al 7. Como pueden ver, lo único que estamos haciendo es como tomar el valor de acá, el valor decimal de justamente la combinación asociada. Y uno dice, ya, pero ponerle nombre, ¿qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, solamente el punto de vista de la notación. O sea, yo voy a poder decir entonces, y ustedes también, lógicamente, que la función f1 va a ser igual a esto. f1 de a, b, c, lo vamos a representar como una sumatoria. ¿De qué? De los minterms. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles creen ustedes que vamos a incluir? Tendremos que incluir S, 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 S y S, porque cuando yo trabajo con los unos, vale decir, los unos de la función que marqué en amarillo, yo siempre voy a estar trabajando con los minterms, por decirlo así. Así que me va a quedar lo siguiente, miren. Voy a tomar este minterm, voy a pintarlo en amarillo, minterm 1, minterm 3, minterm 4, el 5 y el 7. ¿Por qué? Porque se corresponden con los unos de la función. Así que aquí yo escribo simplemente 1, 3, 4, 5 y 7. Y esto representa toda la función. Inmediatamente queda totalmente definida. Repito, ¿qué hice? Simplemente le di un nombre a estos términos y les dije, no, mira, estos son minterms. Y además los numeré. Puse desde el M0 hasta el M7. Si hubiera tenido, por ejemplo, 4 variables, hubieran quedado desde el M0 hasta el M15, ¿cierto? Si que hubiera sido el caso. Y obviamente con 5 variables hubiera ido desde el M0 hasta el M31. Pero la idea es exactamente la misma, es simplemente numerarlo. Y justamente ese subíndice que aparece se corresponde al valor decimal de la combinación asociada. Tiene que haber alguna consistencia, ¿no? Y luego, si es que la función vale 1, yo incluyo el minterm, como pueden ver. Por eso incluí el minterm 1, el 2, 3, 4 y 5 y el 7, porque se corresponden justamente con unos de las funciones. ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Vamos a mandar la pregunta. ¿Dudas? ¿Comentarios? Simplemente ponerle un nombre, ¿ya?
Y luego, aquí ya yo creo que pueden suponerlo, ¿cierto? Lógicamente, si yo le doy un nombre a los términos que tengo acá, que son productos, ¿por qué no podría darle un nombre a los términos que están acá? O sea, ¿qué nos lo impide? Obviamente nada. Así que aquí nos quedan entonces los max term, así. ¿Cómo le vamos a llamar? Simplemente vamos a poner m grande, m0, este va a ser el m1, este va a ser el m2, y así vamos a llegar nuevamente hasta el m7, pero con mayúsculas, ¿cierto? Para diferenciarlo de cierta manera, porque son max terms, no son min terms. m4, m5, m6 y m7. Así de simple. Y obviamente este número también se corresponde al valor decimal de la combinación asociada al término. ¿Sí? ¿Y qué iremos a hacer? Bueno, ahora si recién agrupamos como una sumatoria, porque teníamos una suma, acá tenemos un producto, así que ¿cómo creen que los vamos a agrupar? Como una productoria, o sea, de max terms. Y también va a representar completamente lo que nosotros tenemos. Tuve suerte. ¿No vieron a qué le di clic? ¿O sí? Ahí. F1 de A, B, C se puede representar también de la siguiente manera, miren. Como una productoria de los max terms, y vamos a incluir a cuáles. ¿Cuáles creen ustedes que yo incluyo? Me estaba abriendo Steam, pero se abrió la otra ventana. Si en este caso yo incluí aquellos que se corresponden con los unos de la función, ¿sí? Que serían estos que están acá, y por tanto puse el M1, el M3, M4, M5 y M7, ahora los que voy a incluir van a ser los que se corresponden con los ceros de la función. O sea, esa es la consistencia que tenemos que tener. Así que nos queda de la siguiente forma. Nos quedaría el M0, nos quedaría el M2 y nos quedaría el M6. Así de simple, no más que eso. 0, 2 y 6. Y estas cuatro representaciones son totalmente equivalentes. ¿Dudas? Además les comento algo. Estamos llegando al final de la clase, pero miren, fíjense la relación que hay acá. ¿Notan que son complementarias? O sea, los que están acá son justo los que no están ahí. O sea, yo podría pasar entre ellas así de forma casi automática. Si yo tengo la representación de la productoria max terms, la sumatoria de min terms es directa. O sea, yo digo los que no están y listo, y se acabó. Y lo mismo en el caso contrario. Esto que acabamos de ver son las cuatro representaciones que nosotros vamos a usar. Suma de productos, producto de sumas, sumatoria de min terms y productoria de max terms. Ambas, unas se basan en los unos, ¿cierto? Serían en este caso las que puse en azul. Bueno, las que puse en azul ahí, casi. Y las que puse en rojo se basan en los ceros. Porque obviamente si yo puedo representar una función en base a los unos, ¿qué me impide representarla en base a los ceros? Una última pregunta podría ser, bueno, ¿y cuál ocupo? Depende, depende. Quizás si tengo menos cero me conviene representar con esta expresión. Fíjense que es mucho más reducida. La productoria del 0, 2, 1. Listo. En realidad es un max terms. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, entonces por hoy día vamos a llegar hasta acá. En la clase siguiente lo que vamos a hacer, obviamente, una recapitulación de lo que hicimos y vamos a resolver problemas de la guía, porque ahí ya vamos a poder empezar a trabajar con, un poco como con álgebra, usando estas expresiones, convertir de una a la otra, porque la verdad es que es muy práctico que nosotros lo manejemos. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos estamos viendo. Que esté muy bien. Chao, chao.